Capítulo 6. Amar es escuchar. Escuchar. Hace unos años, cuando me encontraba dando un ciclo de conferencias por Nueva Zelanda, tuve la oportunidad de visitar en un hospital general la unidad dedicada a tratar a personas con enfermedades terminales cuya muerte estaba próxima. Allí me presentaron a una de las voluntarias. En la tarjeta que llevaba en la solapa podía leerse su nombre y debajo figuraba una palabra que me dejó claro cuál era su misión allí. Esa palabra era escuchante. Un término que indicaba a todo aquel que lo leyese en el trabajo de un término que indicaba a todo aquel que lo leyese que el trabajo de esta mujer no consistía en dar consejos ni ofrecer críticas constructivas, sino que estaba ahí para dar amor incondicional y ofrecer una aceptación total por medio de la escucha. Amar es escuchar y escuchar es amar. Muchas veces interrumpimos a los demás antes de que hayan terminado de hablar. O dejamos de escucharles mucho antes de interrumpir porque ya estamos ocupados preparando la respuesta que vamos a dar. Creemos que lo que nosotros tenemos que decir es más importante que lo que la otra persona trata de comunicar. Es muy posible que escuchar con una atención absoluta y con amor incondicional sea el mayor regalo que podamos ofrecer a los demás. ¿Ustedes qué opinan? Esto ya es de mi cosecha, pero me gustaría que pensaran cuándo estoy escuchando, cuándo estoy ofreciéndome para recibir al otro. Seguimos. La voz del amor, la voz de Dios o del Espíritu Santo. Para poder ofrecer el regalo de escuchar verdaderamente a los demás, primero hemos de aprender a escuchar la voz del amor que resuena en nuestro propio interior. Como ya he mencionado en el capítulo anterior, parece ser que a la gran mayoría nos resulta difícil recordar que, mientras vivamos en el mundo, siempre tendremos que tomar decisiones basadas en una de estas dos voces, la del ego o la del amor. La voz del amor recibe muchos nombres: la voz de Dios, el Espíritu Santo, la voz del conocimiento, la intuición o el maestro, guía o voz interior. La voz de Dios no tiene nada que ver con nuestras experiencias pasadas, con la mente racional o intelectual o con el sentido común. Proviene del mismísimo núcleo central del conocimiento del amor, de la esencia de Dios que se encuentra en el corazón de nuestro ser, siempre dispuesta para responder y para aconsejarnos en respuesta a cualquier cuestión que podamos plantearle. Aquietar la mente. Para poder escuchar a este guía interior es necesario que aprendamos a callar y aquietar la mente, a tener una cierta fe y disposición para recabar su ayuda y a confiar en que obtendremos una respuesta. Esta voz, este guía, puede llegar a nosotros como pensamiento y adoptar la forma de un dictado interno, o como visualización en forma de, por ejemplo, un semáforo en verde que nos anima a seguir, en rojo para que nos detengamos, o en ámbar para que prosigamos, pero con cautela. Por lo general, nuestra mente es muy indisciplinada. Cada minuto pasan por ella miles de pensamientos descontrolados que reciclan permanentemente nuestro pasado. Una de las barreras más poderosas para aquietar la mente es esa especie de electricidad estática o de interferencias creadas por la atención que el ego siente hacia la culpa y los pensamientos basados en el temor. Resulta muy difícil llegar a sentirnos en paz cuando estamos siendo bombardeados por estos pensamientos interminables y por toda esa cantidad de estímulos exteriores que nos distraen. Para poder percibir el mundo de una manera diferente, resulta imperativo que aprendamos a reeducar nuestra mente y que comprendamos que es posible tener el control de nuestros propios pensamientos, que podemos elegir los pensamientos que queremos que aparezcan en ella. Una mente disciplinada es una mente libre y ese es precisamente nuestro objetivo, la libertad. Si el ego continúa dominándonos, seremos incapaces de liberarnos de las ataduras del miedo, la culpa y las limitaciones. Reeducar la mente requiere un cierto esfuerzo. Para conseguirlo, hemos de tomar conciencia del valor que tiene aquietar la mente, del valor de pasar tiempo en calma. Hay muchas formas de calmar la mente, como la meditación, la oración, el uso de imágenes mentales por medio de la imaginación activa, etc. En lugar de entrar en detalles sobre estas técnicas, me gustaría exponer una forma simplificada de concebirlas. La meditación puede entenderse como una forma de concentración enfocada, que puede estar centrada en Dios o no.
que permite llevar a cabo una exploración interna y tener una mayor conciencia de uno mismo, pues ambas son cosas que tienen lugar cuando la mente se serena. Para algunos, la meditación es una puerta de acceso a la oración. Por su parte, la oración puede concebirse como un tipo de concentración enfocada o como una comunicación con Dios. En su nivel más inferior, la oración simplemente equivale a pedir, a rogar, pero en el más elevado supone escuchar, amar y dar gracias a Dios. Meister Eckhart, el místico alemán, describe muy sucintamente lo que es la oración cuando afirma: si la única oración que pronunciases en toda tu vida fuese gracias, sería suficiente. Tanto en la oración como en la meditación hay una voluntad de dirigirse hacia el interior de uno mismo y de no permitir que el ruido del mundo exterior nos afecte. Llega un momento en el que ambas se convierten en una misma cosa. Hay un ambiguo proverbio que afirma que una mente ocupada es una mente enferma, una mente lenta es una mente saludable y una mente serena es una mente divina. No vamos a entrar a analizar las diferencias entre las técnicas que existen de meditación y oración, pero sí que vamos a establecer como prioridad el aquietar la mente por la mañana justo después de despertarnos y por la noche justo antes de irnos a dormir. La forma que yo tengo de tomar distancia y desligarme de todos esos pensamientos caóticos que corren sin control por mi mente consiste en recordarme una y otra vez a mí mismo que mi único objetivo es la paz de Dios. Aunque no sea más que por un segundo, me concentro en vaciarme de las necesidades y los deseos terrenales, y en ese instante abro mi corazón al amor de Dios y le pido ser su mensajero. Comprender su voluntad, comprender que su voluntad y la mía son una y la misma. En la calma que por lo general se produce a continuación, puedo experimentarme a mí mismo como la luz de Dios que ilumina al mundo y a todas las mentes como una sola. Durante ese breve momento siento la paz y la felicidad de su ilimitado amor, que suele venir acompañado por la sensación de no necesitar hacer nada más que simplemente ser. Si aquietar la mente es algo que te resulta completamente nuevo, puedes comenzar dedicando un máximo de 3 minutos por la mañana y 3 minutos al anochecer a calmar y serenar la mente, aumentando más adelante el tiempo según lo que te vaya dictando tu guía interior. Es importante que seas paciente y benévolo contigo mismo y que resistas la tentación de categorizar, evaluar o juzgar si lo estás haciendo bien o mal. Al final de este capítulo encontrarás algunas sugerencias para calmar la mente, entre las que se incluye el uso de la imaginación activa, que es un método en el que empleamos imágenes mentales para concentrarnos en una única cosa, como por ejemplo imaginarnos a nosotros mismos apaciblemente sentados a la orilla de un hermoso y tranquilo lago, para así acallar los numerosos pensamientos de la mente. Aprender a escuchar. Escuchar nuestra voz interior, la voz del amor, significa dejar a un lado la mente racional, analítica y deductiva, y dejarse guiar por el centro amoroso de nuestro corazón. Pero el ego no quiere ponérnoslo fácil e intenta persuadirnos de que tomar decisiones sobre una base tan sumamente irracional es una estupidez, una locura. En 1979, el hecho de tratar de escuchar mi propia voz interior me condujo a una experiencia ciertamente extraordinaria. Tenía una conferencia programada para el 1 de mayo en Israel y después esperaba tener la oportunidad de pasar unos días haciendo un poco de turismo y explorando lugares históricos. Un par de semanas antes de emprender el viaje hacia Oriente Medio, mi voz interior me aconsejó que cambiara los billetes y que en lugar de lo que tenía planeado me fuese a Egipto el 3 de mayo. No conocía a nadie en Egipto, por lo que la idea de hacer un viaje así parecía totalmente alocada y ridícula. Sin embargo, mi guía se mostró tan insistente que finalmente cambié los billetes para que incluyesen también el vuelo al Cairo. Tuve cuidado de no comentárselo a nadie, pues estaba seguro de que pensarían que estaba fuera de mis cabales, pero sí que se lo conté a Bill Durford, un buen amigo y coautor de algunos de mis libros. Lo último que mencioné en mi conversación con Bill fue una frase que se me ocurrió casualmente. No tengo ni idea de qué se supone que he de hacer allí.
Puede que tenga que ir para encontrarme con algún personaje famoso a quien admiro, como por ejemplo Jihan Sadat, la primera dama de Egipto. Por aquel entonces no era posible volar directamente desde Israel a Egipto, sino que había que hacer escala en Grecia. En el vuelo desde Atenas a El Cairo, me puse a leer la revista de la aerolínea y me topé con un artículo sobre el doctor Shambender, el director del Instituto Egipcio contra el Cáncer. Pensé que, puesto que no tenía la menor idea de por qué estaba haciendo ese viaje, quizás su propósito fuese que me reuniese con él. A la mañana siguiente, tras una larga serie de dificultades y complicaciones, pude finalmente contactar con el doctor por teléfono y proponerle que nos viésemos. A lo que respondió: lo lamento, pero hoy es viernes y no me es posible recibirlo, pues aquí en Egipto el viernes es como el domingo en los Estados Unidos y hoy voy a ir al campo con mi familia. Luego hizo una breve pausa y añadió que si cogía un taxi rápidamente e iba a verlo de inmediato, podríamos estar juntos y charlar durante unos 10 minutos. Cuando nos vimos en su casa, simpatizamos al instante. Era como si hiciese siglo que nos conocíamos. No tardó en invitarme a acompañarles a él y a su familia en su excursión campestre. Para mi sorpresa, cuando llegamos a nuestro destino, resultó que se trataba de una fiesta informal en la que estaban presentes muchos de los miembros del gobierno del señor Sadat. Me presentaron al ministro de Sanidad, quien me invitó a reunirme con él en su despacho el día siguiente. En aquel segundo encuentro, me dijo que le gustaría presentarme a la señora Sadat y rápidamente hizo las gestiones necesarias para que pudiese tener un encuentro con ella en su residencia de Giza. Cuando le oí decir esto, sentí que se me ponía la carne de gallina y recordé el comentario casual que le había hecho a Bill poco antes de partir. Cuando me reuní con la señora Sadat, los 5 minutos que se habían programado inicialmente para esta visita acabaron convirtiéndose en una entrevista de 1 hora. Tras este primer encuentro, la señora Sadat y yo hemos estado en contacto regularmente y en los últimos años hemos dado conferencias juntos sobre la temática de los niños como maestros de paz, tanto en los Estados Unidos como en diferentes lugares de Europa. Ya de vuelta en California, al reflexionar sobre todo lo que sucedió, me di cuenta de que no se trataba tan solo de que las experiencias que tuve en Egipto hubiesen sido tan sumamente intensas e interesantes, sino que comprendí que nada de esto podría haber sucedido si no hubiese escuchado mi voz interior. Consecuentemente, desde entonces siempre me he mostrado más dispuesto a confiar en ella y a seguir sus recomendaciones, incluso cuando parecen ilógicas e irracionales. El miedo a la muerte. Uno de los aspectos más notables e impactantes que diferencian a los dos sistemas de creencias es la forma que tienen de concebir la muerte. La mayor amenaza que el yo egoico ejerce sobre nosotros es el miedo a la muerte, y esto supone una gran interferencia a la hora de escuchar. Mientras sigamos identificándonos con el cuerpo, el miedo y la culpa siempre estarán presentes en nuestra mente, aunque tal vez estén camuflajeados y no formen parte de su aspecto consciente. De un modo u otro, la culpa siempre acaba dando lugar a ataques, ya sea contra nosotros mismos o contra los demás. Es precisamente la culpa la que refuerza la creencia del ego en el pasado, el presente y el futuro. Una secuencia temporal en que la muerte del cuerpo se equipara plenamente con el fin de la vida. El ego hace que estemos constantemente esforzándonos por controlar a los demás y al mundo que nos rodea en un intento de negar el miedo que le tenemos a la muerte. Por el contrario, en el sistema de creencias del amor, la muerte es considerada como una transición de la forma a lo que carece de ella. En este segundo estado, la vida y el amor continúan inalterados y perduran por siempre. No terminan una vez que nos despojamos de estas vestiduras a las que llamamos cuerpo. Cuando nos liberamos de la culpa, vivimos cada instante como si fuera temporal, en pleno convencimiento de que somos amor, de que somos vida y de que somos eternos, porque Dios es eterno. Al liberarnos de la culpa, dejamos de temer a la muerte. No hace mucho recibí una hermosa carta de una mujer llamada Lori. Su hermano Ray había muerto a la edad de 27 años en un accidente automovilístico. En su carta incluyó también otra que él había escrito 5 años antes, en la que daba algunas instrucciones sobre cómo le gustaría ser recordado después de su muerte.
Estoy convencido de que cuando las leas, convendrás conmigo en que Ray comprendía con gran claridad que dar es vivir, que la vida y el amor son eternos y no terminan con la muerte física. Querido Dr. Jampolsky, no hay palabras para expresarle mi agradecimiento por haberse molestado en llamar a mi madre el 26 de diciembre. En español tenemos un dicho: que Dios se lo pague. Es mi deseo y rezo porque así sea, que todo el amor que nos ha mostrado le sea devuelto multiplicado por mí. Quiero decirle que he disfrutado muchísimo con la lectura de Enseña solo amor. Sus palabras no solo me han servido como consuelo personal, sino que también me he permitido utilizar algunos de sus textos en el panegírico de mi hermano Ray, quien tenía el maravilloso don de estar plenamente presente en cada momento. Siempre encontraba el tiempo necesario para escuchar a todo el mundo. Para mí, uno de los mayores regalos que Dios me ha dado ha sido los 27 años que he podido compartir con Él. Ahora mis padres se esfuerzan por afrontar la durísima realidad que supone tener que enterrar a un hijo. Tras el funeral de Ray, encontramos la nota que le adjunto. Es un texto que escribió 5 años atrás, cuando tan solo tenía 22. Me pareció tan elocuente en su simplicidad que pensé que le gustaría tener una copia. Que Dios lo bendiga. Lucy Moore, Laurie. Instrucciones de Ray para su lecho de vida. Para que me recordéis. Llegará el día en que mi cuerpo yazga sobre una sábana blanca con las esquinas. Voy a parar un momento.